Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Frecuencia Z. El día de hoy, híjoles, traemos un capitulazo y es que vamos a abordar el tema de asesinos seriales que tienen que ver con México. ¿No es así, Martín? Claro que sí, bueno, este episodio será dividido en dos partes, así que tenemos dos historias ahorita y en la siguiente emisión otras dos, ¿o Muy no? bien. Claro, claro. Y vámonos rápido con la primera historia. A ver, Linda, cuéntame qué historia y macabra tienes para contar de una vez. ¿Alguna vez escucharon algo que tenga que ver con narcos y con satánicos? Si no es así, pues No, sean, nunca. bueno, es la primera vez, entonces aquí yo les traigo esta historia. Se titula Los narcosatánicos. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962. Para los miembros de su culto era conocido como el Padrino, pero para el resto del mundo sería identificado como un narcotraficante, asesino serial y el líder de un culto bautizado como los narcosatánicos por la prensa. Sus crímenes fueron tan impactantes que inspiraron desde una canción de una banda de metal japonés, entre muchos más grupos musicales, hasta documentales de Discovery Channel y una película protagonizada por Marta Higadera. El culto estuvo involucrado en una serie de asesinatos y sacrificios ritualistas en la ciudad de Matamoros, en la entidad federativa norteña de Tamaulipas, en México. Su asesinato más publicitado fue el de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense asesinado en Matamoros en 1989. Fue el 13 de marzo de 1988 que la historia comenzaría a ganar notoriedad. Ese día desapareció un estudiante estadounidense de 21 años de edad llamado Mark Kilroy y cuyo homicidio y sus detalles desatarían pánico entre las autoridades de México y Estados Unidos. Los secuaces de Constanzo secuestraron al estudiante Mark en las afueras de un bar en Matamoros. Lo llevaron al rancho. Este joven se encontraba de vacaciones. Murió en manos del padrino, de una forma cruel. Autoridades mexicanas declararon que Mark fue asesinado con el corte de un machete en la parte trasera del cuello mientras intentaba escapar, 12 horas después de haber sido llevado al rancho. Esto de acuerdo con New York Times. Durante esa noche, antes de su muerte, fue torturado y violado. Le quitaron su cerebro y lo hirvieron en una olla. Sus asesinos después le insertaron un cable en su columna vertebral para jalar los huesos una vez que su cuerpo estuviera descompuesto. Le amputaron las piernas hasta sus rodillas y lo sepultaron en el rancho junto con otros que habían sido asesinados antes que él. El día de la captura del padrino, este ordenó a uno de sus hombres a dispararle, amenazando que de no hacerlo sufriría en el infierno. Y es así como el padrino terminó asesinado por uno de sus hombres. Este es el fin de la historia, pero fíjate que algo peculiar es que este padrino tenía ya los inicios o más bien en su sangre ya traía como que esta mente mmm, atroz. ¿Por qué? Porque desde niño se vio como en estos cultos de aprender sobre la santería, y es así que en Haití se va con su mamá y aprende sobre el vudú haitiano. También hacían pociones sobre cuerpos para hacerse invisibles. Más bien esta idea la proporcionó él, el padrino, a sus secuaces, de que bébanse esta poción de cuerpos humanos, se van a hacer invisibles y, invencibles. Claramente creían que esa poción era pues mágica y que les iba a otorgar ese tipo de cosas. Les iba El a dar un padre, poder acá, ¿no? sí, claramente, o sea, el Y padrino, sí, los terapiaba con todo. sí, así es. ¿Y qué más? Y también adoctrinaban a las personas que se querían integrar, haciéndolos mirar una película de thriller una y otra vez, que justamente esa película tiene esta temática de matar a más personas para que la organización, una organización delincuente, creciera más y tuviera más frutos y fuera bien en este tipo de negocios, pasando droga, justamente lo que ellos eran. También como se llaman los narcos satánicos justamente porque eran una organización, se dedicaban solamente a matar a sus rivales. Pero a este joven le tocó la mala suerte de que pues el padrino quería un cerebro gringo, de que hoy mandó a uno de sus secuaces, oigan, traigan un cerebro gringo porque pues a lo mejor tiene más
poder y vamos a ser más invencibles con eso. Y le tocó la mala suerte a este joven, Pues sí, qué interesante, ¿no? De repente vas por la calle y es como que, pues, que se lleven a ese y ese eres tú, ¿no? Y todo lo que tiene que pasarte. Exactamente. No, está cañón. Y sobre todo con los estadounidenses, ¿no? Que de repente van a ir a las escuelas y hacen sus matanzas. Eso, pues sí, están locos. ¿Por qué crees que se deba todo eso? Se debe más porque ellos tienen allá acceso a las armas, o sea, es más fácil conseguir un arma que aquí en México. Tienen esa facilidad. Entonces, como que es más que se vea este tipo de cosas en Estados Unidos, masacres, ¿no? De que estudiantes en universidades y que se cometa este tipo de atrocidades, de crímenes. Exactamente, entonces es una historia interesante que sin duda puede haber una parecida en el próximo episodio, así que estén al pendientes o no. Sí. ¿Y tú, Martín, qué nos tienes preparado? Pues yo una famosa historia que a lo mejor ya muchos conocen, que es la de la Mataviejitas, entonces me llamó la atención porque era una luchadora, así es, denominada la Dama del Silencio. Está nombre, el nombre, ¿va? Está chido. Sí, Acá está te padre. imaginas, de repente presentan a la Dama del Silencio ahí ganando campeonatos, haciendo la hurracarrana, una dormilona, un sentombón, un tope suicida y demás. Bien, entonces vámonos a lo que nos interesa porque no estamos aquí para hablar de luchas, ¿va? Entonces, Claro. vámonos con su nombre. Su nombre era Juana, bueno es, porque no se ha muerto, Juana Barraza Samperio, y la historia de la Mataviejitas por sus crímenes en contra de las mujeres de la tercera edad. En su vida cotidiana, Juana se dedicaba al comercio y a la lucha libre. Cuando dejaba el ring, adoptaba otro personaje, se disfrazaba de enfermera, elegía sus víctimas y por supuesto que se ganaba su confianza para después hacer estos crímenes. Golpeaba, apuñalaba y después asfixiaba a las ancianas para posteriormente robarles. Siempre se fijaba en las que vivían solas. Hasta el día de hoy se le adjudican 17 asesinatos, sin embargo, se estima que mató al menos 40 personas. Fue en el año de 2006 que Juana cometió el error de asesinar a una anciana de 80 años, la cual, sin saberlo, vivía con un inquilino, quien alertó a todas las autoridades para que minutos después llegaran a su captura y se le fuera conocida como la famosa Mataviejitas. Pero esto tiene pues, una historia de cómo comenzó, ¿verdad? Comenzó vendiendo palomitas fuera de las arenas de lucha, cuando un promotor le comentó que tenía un físico para ser luchadora. Fue entonces que comenzó a tener esas presentaciones luchísticas y claro, su carrera no es que fuera del todo exitosa, sino medianamente presentándose principalmente en ferias de pueblos y demás. No fue parte de una empresa grande como el Consejo Mundial de Lucha Libre, o también conocido como CMLL, o la famosa AAA. Posteriormente tuvo una lesión en la hernia discal, la cual la obligó a retirarse de todos estos cuadriláteros, pero no terminaría ahí su carrera dentro de la lucha libre, ¿no? Sino que para comenzar con su carrera como promotora, tuvo a cargo varios luchadores como La Parca y Latin Lover por allá de los años 90. Entonces ahí tenía buenos contactos y tenía que viajar seguido con esos luchadores y por supuesto ella era la intermediaria para que lucharan en tal lugar. Pero al pasar los años, conforme la edad, ya no podía el viajar tanto, ¿no? Porque tenía varias complicaciones en la hernia, entonces se le dificultaba el poder estar viajando y decidió retirarse de esta promoción o de promover a otros luchadores. Así entró al mundo criminal asaltando a las personas en la calle y después junto a su amiga de desconocido nombre, comenzaría con sus robos a casas y departamentos. A señoras de la tercera edad se vestía de enfermera, pero después de que una anciana la insultara en medio de estas prácticas delincuentes, pues simplemente decidió matarla. Desde entonces se le fue conocida como la Mataviejitas. Así que primero se hacía pasar por enfermera y después pues, las mataba para robarles, como ves. Híjoles, qué inteligencia. Pero qué feo que mataba a las abuelitas, o sea, se iba con las personas pues que son vulnerables justamente y que no podían o no tenían la fuerza suficiente como para defenderse. Y ella siendo una ex luchadora, ¿no? Imagínate, un Claro puñetazo. que sí, te imaginas todo lo que tuvo que hacer. Primero tenía que investigar a qué personas tenía que ir a buscar para posteriormente pues irlas a matar y robarles todo. Y la Es algo, Matavijita siento que es una historia que es popular, es conocida, la señora pues se hizo, o sea, su historia sí es muy conocida, siento yo. ¿No crees?
Sí, de hecho es uno de los casos que, pues, por la televisión de los años, pues llamó la atención mucho eso. Ajá, yo escuchaba, recuerdo que iríamos como en la primaria, ¿no? Aproximadamente. Mira, pues yo en el 2006 iba saliendo del kinder, así que, pues sí. O sí, en 2006, bueno, no, o sea, no sé yo cuántos años tenía, pero en algún momento en la tele quizás pasarían la historia de esa señora, porque escuchaba que mencionaban a mataviejitas y yo decía, pues, ¿qué es eso? Literal me imaginaba a una señora matando a viejitas, nada más. Exactamente, a ver. Bien, entonces continuamos con más. Esta es la historia de la Mataviejitas. ¿Qué te pareció en concreto? Cuéntanos. Ya la conocía, se me hacía, ya había leído de ella, pero pues se me había olvidado y con lo que acabas de contar, pues me refrescaste la memoria, la verdad. Y a ver, platícame, ¿tú conocías algo acerca del narcosatánico? No es algo nuevo que sin duda me llama la atención, pero créeme que nunca había llegado a hablar de este narco satánico. Está raro, está Sí. perturbador el asunto. Es Siendo algo sincera, que yo sí, tampoco escuché sí llama de la él, tampoco sabía atención. nada de él. Sí, y o sea, como digo, el señor este vino aquí a México porque no era de México, llegó aquí a México y quería en un principio, pues, ¿cómo se puede decir? Se especula que llegó a hacer modelaje o que quería llegar a hacer este modelaje, pero al final de cuentas termina metiéndose en asuntos de que tiene que ver con el narco, empieza a meter más gente y de hecho una chica que se llama, nada más recuerdo su apellido, Aldrede, Sara Aldrede me parece. Entonces empieza a reclutar más personas para hacer una organización más grande. Empiezan a tener este tipo de contactos con, por decirlo así, la brujería, el matar animales, sacrificios de caballos, de cabras, de pollos y utilizar la sangre y parte de eso de los animales para estos sacrificios y así tener más éxito ellos como criminales, como narcotraficantes y ser invencibles, invisibles, iba a decir, porque justamente el líder este tenía la idea de que al tomar la poción iban a ser invisibles. Pero lo que ellos también querían era hacer una organización más fuerte, no tener competencia y así poder eliminar a los enemigos de otros cárteles que se encontraban ahí. Y le hacían mirar a los que iban llegando, a los nuevos, les hacían mirar una y otra vez una misma película que tenía la temática de lo que ellos hacían para que fueran acostumbrándose, fueran teniendo ese chip, ¿no? De que, no, pues tenemos que matar, tenemos que hacer estos sacrificios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que tengamos un buen futuro siendo narcos. Ahí estaría bien, ¿eh? No, no, no. No, nosotros hacemos podcasts, nada más, ¿verdad? Sí, y luego ya ves cómo chantajeó a lo último, cuando los habían detenido, ya estaban rodeados de policías y no tenía escapatoria, que le dice a uno de sus secuaces, pues mátame, porque si no me matas, te va a ir peor del infierno. ¿Te hubiera dado miedo que te hubiera dicho alguien así? Nah, ya no creo en eso. Pues a lo mejor, ¿no? Dependiendo quién me lo diga. Pues todo lo que habían Entonces, hecho, ajá, pues sí, más seguro si tienen el infierno ganado, ¿cómo crees que sea el infierno? así como en las ¿En películas, serio crees que sea como en las películas? caldera hirviendo No, y no fuego, creo. tal vez. Pues quién sabe. Entonces, esa ha sido la historia de la Mataviejitas y también de los narcos satánicos, sádicos, perversos. Satánicos. Entonces, en la siguiente edición, ¿cuáles historias vamos a tener? Dime. Vamos a ¿O será tener una sorpresa? historia de un asesino que se dedica a matar a homosexuales. ¿Y cuál otra? Y también la historia de este caso de un señor feminicida. Un abuelito feminicida. Ándale. Estaba viejito, ¿no? Bueno, Sí, sí, está. ya está abuelito. Entonces vamos con las siguientes historias en el próximo episodio. Hasta aquí termina este episodio de Frecuencia Z. Mi nombre es Martín Mena con... Linda Barca, gracias por escucharnos y estén al pendiente del siguiente capítulo. ¿No es así?
Claro que sí, nos pueden escuchar a través de Spotify, Deezer, Amazon Music, en Podcast Cast y en iHeartRadio. Así es. Hasta la próxima. Bye.